Hola familia, soy el pastor Roberto Perales de la Iglesia Amistad Reformada de Tampico. Te doy la bienvenida a tu podcast Aprendices. Nuestra meta es apoyarte a entregar la palabra de Dios con fidelidad, claridad, dependencia y en el poder del Espíritu Santo para una mayor efectividad en tu ministerio que el Señor te ha concedido. Quédate con nosotros. Hola, me da mucho gusto que estemos juntos nuevamente a través de este podcast Aprendices. Y en esta ocasión me gustaría que revisáramos el libro de la carta a los Filipenses, particularmente el capítulo 1, y voy a leer del versículo 15 al 18. Filipenses capítulo 1, versículo del 15 al 18. Nuestro mensaje, cuando lo damos al Señor, sabemos que es la palabra de Dios. Y en el 15 dice los motivos por los cuales muchos lo hacen o lo hacemos. Dice el versículo 15, la palabra del Señor. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? De todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Amén. El apóstol Pablo, sabemos que en el primer capítulo de Filipenses está en la cárcel. Sabemos que en esas circunstancias tan adversas, el apóstol Pablo sigue predicando el Evangelio dentro de la cárcel a todos los guardias del pretorio, y él considera, dice el versículo 12, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias de que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. Amado hermano, si tú y yo hemos sido llamados a proclamar la palabra de Dios, sea en una clase, dentro de un grupo de enseñanza de casa, o sea en una clase de escuela bíblica dominical, o sea en un sermón a toda la iglesia desde el púlpito, tenemos que saber esto, que estamos buscando una sola cosa: ser instrumentos de Dios para progreso del Evangelio. Eso era lo que decía el apóstol Pablo, pero él aclara que hay algunos que predican a Cristo por envidia y rivalidad. Por envidia y rivalidad, posiblemente sabiendo que Pablo estaba en la cárcel. Obviamente algunos que no querían hacerlo porque difícilmente podían opacar la predicación de Pablo, o cómo Dios, por el poder del Espíritu Santo, usaba la vida de Pablo, ya que sabemos que su oratoria realmente era deficiente, él mismo lo decía, ¿sí? Sin embargo, es posible que eso disparara a muchos predicadores que venían a querer levantarse aprovechando que Pablo estaba en la cárcel porque envidiaban el ministerio de Pablo. Y ahora sí predicaban ellos a Cristo libremente fuera de la cárcel. Y lo hacían también por rivalidad con respecto al ministerio de Pablo o con respecto a una rivalidad entre ellos mismos. Quisiera detenerme un poco y decirte,
¿cuál es el motivo por el cual predicas a Cristo? ¿Cuál es el motivo por el cual predicas el Evangelio? Si es real tu llamado, si es realmente el puro y santo y poderoso Evangelio de Cristo, sin que lo maquilles, ni le quites ni le pongas, lo haces simplemente con la conciencia limpia de que te ha sido un llamado que es mucho más grande de lo que tú puedas lograr y que solo por gracia y solo por fe, de que para eso te puso el Señor a dar esas clases o esos sermones o ser pastor en donde estás pastoreando. Pregúntate esto, mi amado, porque al final de cuentas el Señor lo que juzga son los pensamientos y los motivos ocultos de nuestro corazón. Eso no lo va a saber la iglesia, eso no lo va a saber el grupo al cual estás enseñando, los motivos, pero el Señor sí te puede mostrar, si no lo has detectado, que realmente lo haces solamente por tu nombre y estás usando el nombre de Cristo solo por envidia y por rivalidad con respecto al ministerio de otros. Amado, no nos comparemos con nadie. Estamos totalmente reprobados delante del único predicador que ha existido en la tierra, en esta tierra, realmente en su total perfección, y se llama Jesucristo. Cierto que hubo un Pablo, cierto que hubo un Juan el Bautista, pero tú no somos ninguno de ellos, y menos Jesucristo. No somos, pero somos cristianos, somos instrumentos para que el Evangelio de Cristo siga siendo proclamado y crezca. En el versículo 15 termina diciendo Pablo ese versículo que también otros lo hacen de buena voluntad. Otros lo hacen. No nada más hay algunos que lo hacen por envidia y rivalidad, sino de buena voluntad. De buena voluntad implica el reconocer el llamado de Dios para uno, el que este llamado ha sido confirmado y obviamente que hemos visto el resultado de la proclamación del Evangelio a través de nuestras vidas. Dice en el versículo 16 que estos que lo hacen con buena voluntad lo hacen por amor, sabiendo, dice Pablo, que yo he sido designado para la defensa del Evangelio. Pablo sabía que él fue designado. ¿Lo sabes tú? ¿Estás totalmente cierto en el temor de Dios de que has sido designado para eso? ¿Lo haces por amor a Dios y por amor a los hermanos? Repito, ¿cuál es el motivo de tu corazón? Aquellos, dice el versículo 17, proclaman a Cristo por ambición personal. Por ambición personal. Ambición. Querer lograr aquello que uno no tiene. Ambición. Desear más de lo que uno puede manejar. Ambición. Querer llenarse uno de cosas. No es eso, no tiene nada que ver con que el cielo se llene de almas. Eso no tiene nada que ver con que yo, Roberto Perales, me tenga que vaciar totalmente de mí mismo para que Cristo realmente pueda ser visto a través de mi vida. Versículo 17 continúa diciendo Pablo que algunos lo hacen por ambición personal y esto quiere decir que no son sinceros, no con sinceridad, sino piensan causarme angustia en mis prisiones. Se fijan, Pablo discierne por el Espíritu que aquellos que están afuera predicando lo están haciendo para ganarle al ministerio de Pablo, aprovechando que está en la cárcel. Versículo 18, Pablo termina esa sección diciendo, ¿entonces qué? Bueno, de todas maneras, sea fingidamente o sea en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo y me regocijaré. Por supuesto, muchos de nosotros tuvimos pastores que nos compartieron el Evangelio, que lo único que buscaban era que su nombre sea engrandecido, pero usaron la santa palabra de Dios, que no regresa a él vacía, y si dieron el Evangelio tal cual, en verdad,
Y si lo dieron en el momento que Dios tenía designado para ti o para mí, para volvernos de nuestros pecados en arrepentimiento y de nuestras tinieblas a su luz admirable, benditos hombres que Dios haya usado. No importa con qué motivación lo hicieron, y obviamente que Dios tenga misericordia de sus almas. Reflexiona, mi amado hermano, porque el Señor juzga no solamente personas, sino también cada pensamiento y motivo del corazón. Que el Señor bendiga tu vida, tu familia y tu ministerio. Si Dios permite, nos encontramos en la próxima. Te agradecemos el tiempo que te has tomado para pasar con nosotros el podcast y te damos información de donde puedes encontrar toda la serie en el Facebook www.facebook.com/aprendices el podcast o en www.sermonaudio.com/amistad reformada. Puedes buscarlo como serie Aprendices el podcast, y también en nuestro canal de YouTube de Amistad Reformada de Tampico, ART. Nuevamente, gracias. Si ha sido de utilidad para ti, de bendición, anima a tus amigos, hermanos en la fe. Trata de que seamos bendición y edifiquemos al cuerpo de Cristo juntos. Acuérdate que para eso fuimos llamados. Bendiciones.